Cuarto tema, ¿verdad? La inversión privada. ¿Verdad? Dígame usted si se vale cambiar las reglas del juego después de que invierte cientos de millones de dólares en una de estas plantas, cuando ganó una licitación de la propia Comisión Federal de Electricidad para proporcionarle energía eléctrica y decir después, no señor, usted no puede entregar su energía eléctrica a esa planta porque ahora vamos a dejar que pase el combustorio y las plantas contaminantes. Eso, diputada, esa incertidumbre que está sembrando el gobierno mexicano, ¿qué tan profundo puede dañar la inversión extranjera directa? Porque, como usted dice, muchos de los empresarios hicieron una inversión muy fuerte en nuestro país con base en la reforma energética que planteaba justamente que se podía invertir a través de diferentes figuras en el desarrollo de estos sistemas de energía. En este momento, cuando observamos este tipo de decisiones por parte de la Secretaría de Energía, por parte del discurso incluso del presidente López Obrador, esta incertidumbre, ¿qué tan profundo puede calar en la inversión extranjera directa? Y por otro lado, si en verdad el legislativo puede frenar estas intentonas, tanto de la Secretaría de Energía como del gobierno mexicano. Es decir, todavía cuentan con independencia de poderes y el legislativo tiene el suficiente poder para frenar a un órgano ejecutivo que parece que no escucha a nadie. A ver, lo divido en dos partes. Inversión extranjera, 0 y van 2 en el sector energético. Y si me aprieta un poco, diría que 3. La primera fue el tema de los gasoductos. Que este fue un tema sumamente complicado, muy debatido, cuando ya prácticamente estaba listo el gasoducto submarino que va desde las costas del sur de Texas y que entra a nuestro país por Tuxpan, Veracruz. Un gasoducto en el lecho marino del Golfo de México que tiene alrededor de 800 kilómetros de extensión. Bueno, pues ya terminada la obra, de pronto dice el gobierno del presidente López Obrador, no me gustan los contratos que se hicieron, los vamos a renegociar. Ustedes recordarán que fue esto motivo de un litigio con las empresas afectadas, estamos hablando de inversiones de miles de millones de dólares, y luego hubo un acuerdo que no voy a entrar a profundidad en él, pero que en lenguaje coloquial salió más caro el coscorrón que el bollo. Es decir, acabó el gobierno de México prolongando el plazo de la concesión, ¿verdad? Y prorrateando en ese plazo el pago que le debía de hacer por la concesión de la explotación del gasoducto. Bueno, un episodio, 2 episodios. Resulta que hay unos campos de exploración en aguas profundas que se le dio una parte de acuerdo al régimen de concesión para la realización de estas, le llaman farm out, de exploración, y la empresa reportó a Pemex, tal como señalo, reportó al gobierno mexicano y a sus accionistas, que habían encontrado petróleo. Ahora Pemex le está disputando a la empresa la explotación del campo, cuando las reglas establecidas decían que la empresa que lo localizara podía explotarlo. Ese es otro litigio que está pendiente, no ha estallado, pero ahí está. Y tercero, el tema de las empresas de producción de energía solar y de energía eólica. También hay una parte importante que son inversiones extranjeras, parte de ellas también en asociación con empresas o empresarios mexicanos. Bueno, esto implica, pues en primer término, una carta muy severa, en un lenguaje muy cuidado, pero muy severo, del gobernador de Canadá, del embajador de Canadá, porque varios de estos negocios tienen capital canadiense. Una carta muy severa por parte del conjunto de embajadores de la Unión Europea acreditados ante el gobierno de México, porque un buen número de estas plantas es capital de países pertenecientes a la Unión Europea. Los únicos que han guardado silencio hasta el momento son los inversionistas de los Estados Unidos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no haya interés para defender sus dólares, ¿sí?
si es que los tienen invertidos en nuestro país. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues te hablo, Juan, para que lo entiendas, Pedro. Si te cambio las reglas del juego en el sector energético, ¿por qué no te las puedo cambiar? ¿Cuál les gusta? La producción de autopartes o la industria automovilística, o si quieres te la puedo cambiar en la producción de acero o en cualquier lado, de acuerdo a mi muy particular interpretación de la ley. ¿Qué está pasando en este momento? Que la primera línea de defensa, y paso a la segunda pregunta, han sido los amparos. Varias de estas empresas que ya tenían listas sus instalaciones para entrar al sistema eléctrico nacional y que les fue prohibido hacerlo, ya consiguieron amparos. Todavía es la suspensión provisional. Tendrán las autoridades judiciales que ir al fondo del asunto y resolver. Yo espero que resuelvan conforme a la legalidad y le den la razón a las empresas que han realizado inversiones en el marco de contratos donde los compromisos de las partes están claramente establecidos. Segunda trinchera, que son los organismos que son de carácter autónomo. Estamos hablando de la Comisión Reguladora de Energía, estamos hablando del propio Centro Nacional de Control Eléctrico, el CENACE, que además están amparados por legislación diseñada ex profeso para que puedan ejercer su autonomía. Por ejemplo, las tarifas eléctricas, permítame comentarles muy rápidamente, que se establecen con la información que mensualmente entrega la Comisión Federal de Electricidad, planta por planta, de cuánto paga por kilowatt generado en esas plantas. Es una información pública, ¿eh? Yo hoy en la mañana todavía la estaba yo ojeando. Yo no soy especialista, pero gente que sí lo es, sabe dónde buscar y sabe que cuando decimos que las plantas que funcionan con combustóleo cuestan 4 veces más que las que funcionan con energía solar o de viento, lo está mostrando. Bueno, esta situación, los órganos autónomos, desafortunadamente, algunos ya fueron colonizados, es decir, el Ejecutivo Federal ha enviado y han aprobado por mayoría que tienen en el Senado a personas que no tienen la menor intención de ejercer su independencia. Es más, este acuerdo, al que hacemos mención, este último, el del viernes 14, 15 fue, ¿no? 15, viernes 15 de mayo, este acuerdo tuvo su primera víctima, que fue el presidente de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que se negó a avalar un acuerdo que no había sido, conforme a la ley, consultado con las personas y las empresas que podían resultar afectadas. Prefirió renunciar. Es decir, hay una pérdida de una persona que trató de ejercer su autonomía. Comentario, el Poder Legislativo. Aquí sí hay que señalar, quienes hablamos y estamos profundamente preocupados por este grave retroceso para nuestro país en política energética, somos quienes integramos las oposiciones. En la Cámara de Diputados, al igual que en el Senado, hay una mayoría, vamos a decir, 50% más uno, de diputadas y diputados que pertenecen a Morena y a sus aliados. Es decir, lo que hacen las oposiciones en cualquier tipo de reforma de ley o de nuevas leyes es, vamos a decir, tratar de convencer, y cada vez es más difícil, porque la fuerza del voto está en la mayoría, y la mayoría está contra la razón y contra México en materia ambiental. Diputada, ya nada más para cerrar, entonces, ¿ustedes plantean una investigación en este sector, en el energético? Nada más la pregunta es si nos puede responder también a este cuestionamiento. ¿Progresaría una investigación realmente cuando tenemos pues que se han iniciado otras investigaciones en torno a otros funcionarios y de pronto pues no sale nada? No, mire, nosotros planteamos una cosa muy concreta en el punto de acuerdo que ayer presentamos. Que quede sin efecto el acuerdo. Punto. No necesita investigación, pues está a vista de todos. Pero es que es un acuerdo violatorio de los derechos humanos,
violatorio de la libre competencia, violatorio de la Constitución, violatorio de la certidumbre jurídica, etcétera. Está tan evidente que es el planteamiento es déjenlo sin efecto. Ustedes quieren supuestamente poner orden en un sector. La primera cuestión es que muestren dónde está el desorden. Ahora, a mí me sorprende mucho que el presidente de la República hoy en su conferencia matutina hablara de Adolfo López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica en 1960. Y lo digo que me sorprende mucho porque cuando se dio esta nacionalización, efectivamente había empresas extranjeras que realizaban inversiones de acuerdo estrictamente a sus intereses económicos. Y la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto fue fundada el 8 de agosto de 1937 en esta ciudad de Mérida, que estaba el presidente Lázaro Cárdenas en la ejecución de la reforma agraria en la zona henequenera, era una empresa del gobierno que competía con estas empresas privadas. Pero desde la nacionalización es la Comisión Federal de Electricidad, una vez que también fue liquidada la Luz y Fuerza del Centro, la empresa del sector público, del gobierno y del Estado mexicano, que conduce la política eléctrica y la ejecuta en su mayor parte. No tiene que ver con las circunstancias de 1960. Es más, yo con todo respeto le preguntaría al presidente si está dispuesto a que la Comisión Federal de Electricidad abra una rama para realizar inversiones en energías renovables en condiciones de competencia con las empresas privadas que ya participan. Bien. Dulce María Arazauri Riancho, diputada federal del PRI, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Como siempre, interesantes las reflexiones que se plantean y nos deja sobre la mesa. Muchísimo gusto y gracias por la oportunidad.